noches y muy bienvenidos. Les doy el más cordial saludo amoroso en Cristo Jesús y pues qué bonito porque ya es un tiempo precioso cuando podemos compartir la preciosa palabra del Señor. Ya saben que estamos aquí, una revelación pero sencilla, simple, como es toda la palabra de Dios, muy sencilla. No debemos de entrar en palabras muy rimbombantes que ni se entienden. Es muy sencilla la palabra. Esta noche voy a compartir acerca de la resurrección victoriosa. No es como se le llama, ¿verdad? La Pascua de la Resurrección. Y voy a tratar sobre esto precisamente por el evento que se tuvo en estos días. Voy a dar lectura en Apocalipsis 1. Versículos 8 y 9. Dice así, voy a empezar en el 3, porque miren, me gusta este versículo porque aquí Dios nos da el consejo de hacer tres cosas, tres verbos muy importantes. Dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sabemos, ahorita nosotros sabemos que pues el tiempo está muy cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo del levantamiento de la iglesia de Jesucristo está muy cerca. ¿Por qué sabemos? Por todas las señales. No podemos negar, ni podemos cerrar nuestros ojos o hacernos los desentendidos. La iglesia, me dirijo a la iglesia acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Porque no solamente son las señales, todos los acontecimientos, todo lo que está sucediendo. No solo es eso. Sabemos que hay otras cosas más. Y esto es con referencia a este evento de lo que el mundo llama la Pascua de Resurrección. Bueno, sabemos que en la Biblia ese término está mal, la Pascua de la Resurrección. ¿Por qué? Porque una cosa en la palabra de Dios es la Pascua. La salida de Egipto, ya lo conocemos, que también Dios nos ha sacado de Egipto del pecado, símbolo del pecado, de las garras de Faraón, Satanás. Entonces de ahí nos ha sacado el Señor y Él vino y murió por nosotros, resucitó, y es lo que va a pasar también con nosotros, pero son dos eventos distintos y no es como se le da la interpretación en estos días. Yo puedo asegurarles algo por la palabra del Señor. Muchas celebraciones que la iglesia cristiana lleva a cabo en estos días están mal, casi todas. Les digo en qué aspecto. El nacimiento de Jesucristo, que se hace en Navidad, y pónganle ustedes que bueno, dijera, se hace en el mes correcto, es correcto. No, pueblo, tenemos que entender qué es el trasfondo, de dónde nacen estas fechas, estos acontecimientos, que es lo que voy a estar compartiendo. Aquí mismo, en el capítulo 1 de Revelación, Apocalipsis, versículos 18 y 19, es lo que dice Cristo. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas. Se le da la orden a Juan, pero a nosotros se nos manda guardarlas. Aquí como leí en el versículo 3, ¿verdad? Bienaventurado el que lee, guarda las palabras proféticas de este libro. Entonces dice las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y ya el Señor da la interpretación en el 20 de los pastores, de las iglesias. Y otra cosa, yo les recuerdo, los mensajes que Dios da a Juan acerca de las 7 iglesias son los tiempos de cada iglesia y es la condición de cada iglesia desde que la iglesia nace, Hechos 2, hasta hoy en la actualidad. Y me voy a concentrar
en una de estas iglesias. Y no voy a leer el versículo porque se los voy a explicar y cómo Satanás ha cambiado todo, ha trastornado lo que verdaderamente es la divina resurrección de Jesucristo. Les explico algo. La palabra Easter, sabemos, ¿verdad? La gente se reúne, la familia, las iglesias celebran de madrugada los cultos y luego comen y se emborrachan y luego esconden huevitos, celebran la coneja. La palabra Easter viene de la palabra Istar, que es en el griego, o Astarte o Astoret. Investiguen bien, porque cualquier información respecto al Easter se les lleva de esto, dan la explicación llevando hasta el equinoccio. Ahorita voy a explicar también lo que es el equinoccio. Entonces, Easter era la adoración de estos ídolos, Astarte, Astoret, Istar. Y era la diosa de la fecundidad. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, hay un concilio llamado el Concilio de Nicea. Voy a estar ahorita leyendo unos datos porque la iglesia tenemos que tener toda la revelación de Jesucristo, las fechas correctas, vivir la palabra del Señor, no torcer como los que esconden los huevitos, que la coneja. Ahora, ¿por qué la coneja? Pues sabemos que la coneja tiene muchos hijitos. Así es ese ídolo, Istar, Astarte, Astoret. Es lo que están celebrando. ¿Cuándo nace todo esto? Hubo un concilio que se le llama, déjenme les explico primero. El equinoccio es un evento momentáneo que sucede 2 veces en el año. En este evento, los 2 polos de la Tierra se juntan completamente, se unen con el Sol. Están al mismo nivel, a la misma altura. Y eso es lo que es el equinoccio. Ahora, equinoccio, miren, en latín es aqueus. Aqueus, que es igual. Y luego nox también es igual. Equinoccio es igual, ¿ok? Los 2 polos. De ahí el equinoccio, de ahí es de donde nace la adoración al sol, la adoración, porque no debemos de olvidar, los que leemos un poquito la palabra del Señor, debemos de entender que la diosa Istar, Astarte, Astoret, wow, era consorte con el demonio de Baal, el ídolo de Baal. Y ese sistema es nuestro problema, que no hemos entendido ni llegado a la profundidad de lo que verdaderamente es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Él dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él tiene esas llaves. Y la iglesia, pueblo, tenemos que tener el entendimiento, el conocimiento de las fechas que nosotros celebramos. Ahora, si somos un poquito inteligentes, podemos darnos cuenta, Cristo no murió un viernes, porque si sacamos cuentas al tercer día, de viernes a domingo, no son 3 días. Entonces ustedes hagan cuenta. Cuando él fue arrestado, fue juzgado toda la noche, llevado a Poncio Pilato, llevado a Herodes para que fuera juzgado. Entonces, de ahí nosotros sabemos con el arresto, con la entrega, cuando él muere, no es un viernes. Hagan cuentas, Cristo tuvo que haber muerto, nuestro Rey, un jueves. De jueves a viernes, de viernes a sábado, y de sábado a domingo, son 3 días. Ahí es donde nos da la fecha. Esto nos indica que él fue arrestado, el Señor,
el miércoles por la noche para morir el jueves y que nos dé exactamente los 3 días de los que habla, que son las señales del profeta Jonás. ¿Y qué nos habla Dios en Jonás cuando vienen y le preguntan y el Señor les da la respuesta y les dice que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches? ¿Qué está hablando el Señor? Que esos 3 días y esas 3 noches es cuando baja a las profundidades de la tierra. Pueblo, necesitamos demasiada información porque no podemos, la iglesia verdadera no puede ser arrastrada por el sistema babilónico. Tengo una información y saben una cosa, yo voy a leer porque sí necesitamos entender lo que es la resurrección victoriosa de nuestro Rey. Dios no tiene necesidad de que se cambien las fechas, ni le gusta, ni le agrada, porque Él dice que esta palabra, dice ahí en Apocalipsis 17, versículo 9, dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. Y no solamente es con el propósito de que del anticristo, de la gran ramera, no es solo eso, es toda la palabra del Señor. Apocalipsis 22, Dios nos advierte, Dios nos amonesta a no añadir a su palabra, a no quitar, a no mover, a no acomodarla, precisamente a estas fechas. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Hay un concilio llamado Nicea y esto sucedió el 325 después de Cristo, que es más o menos las fechas cuando la iglesia de Pérgamo se casa con el Estado. Ahí es donde la iglesia hace unión y ahí es donde entra este sistema babilónico y romano. Siempre ha estado y conocemos especialmente Babilonia desde el capítulo 11 de Génesis, cuando el hombre, ¿verdad?, quiso levantar esa torre, etcétera. Entonces, pero esto de la resurrección, esto se decidió en un concilio llamado Nicea. Y les voy a decir, la palabra Nicea es una ciudad de Asia Menor. Porque el mensaje a las 7 iglesias no está hablando Dios de todo el continente de Asia. Está hablando solamente de la parte occidental. Y si nos vamos más para atrás, ahí vamos a ver a los reyes, quién fundó esta ciudad, un tal Atalo, etcétera. Ahorita no es ese el tema. Ahora, esta es una ciudad de Asia Menor que es Anatolia o Anatolia. Yo no sé, ni tiene puntos ni nada. Entonces, aquí se celebraron 2 concilios, en el concilio de Nicea que les estoy hablando, y también este concilio es la reunión de todos los obispos, de todo lo que es la iglesia católica, todo eso. Ahí es donde se decide hacer esta fecha para poner la resurrección de Jesucristo. Pastores, pueblo verdadero de Dios, necesitamos mucho entendimiento y no eso, claro también, pero necesitamos mucho escudriñar la palabra del Señor, porque nosotros, la iglesia verdadera, no debemos de ser arrastrados por estos eventos. ¿Por qué? Pues sabemos, la iglesia cristiana lo celebra y yo te digo, nosotros años y años atrás 2, 3 veces sí lo llegamos a hacer, claro que sí. Pero por eso, cuando uno escudriña, cuando el Espíritu de Dios nos guía, Dios, el Espíritu Santo, nos saca de todos esos errores. Entonces, ahí, en el concilio de Nicea, ahí se celebraron, eran dos concilios, el ecuménico. Este concilio condenó el arrianismo. Yo no sé qué es el arrianismo, era un hombre que era un hereje. Yo no sé, no tengo mucha información, pero ahí todo esto se decidió. Y luego otro que condenó a los
iconoclastas, quién sabe qué será iconoclastas, algo así. Todo esto lo condenó este concilio. Ahora, Anatolia significa, fíjense lo que significa, salida del sol. ¿Quién puede ignorar la enseñanza babilónica? La enseñanza babilónica, ¿saben ustedes cuándo llega a Pérgamo? ¿Cuándo se trasladó a Pérgamo? Cuando el rey Belsasar murió por blasfemo. Esa misma noche, todos los sacerdotes babilónicos, ellos corrieron y huyeron a la ciudad de Pérgamo. O sea, es un traslado nada más lo que está sucediendo. Y yo espero que puedan entender, porque creo que es sencillo, lo estoy dando de una manera sencilla para poder entender el origen, la raíz y la iglesia, créanlo. Esto solamente es, ¿qué podemos decir? Pues es nada más rasgar cualquier cosita, porque esto tiene una profundidad que no tenemos nosotros ni idea. Y todo esto también, la iglesia de Pérgamo, la caída del rey Belsasar, todo está escrito en los escritos cuneiformes, que es toda la escritura de Babilonia, cuando se escribió todo eso. Por eso también muchas veces la gente, especialmente los arqueólogos, los eruditos, han tenido dificultad en poder traducir esa escritura, pero gloria a Dios, porque ahorita en la actualidad Dios, mi Señor, nos ha dado entendimiento en la ciencia y todo se ha podido aclarar, muchas o casi todo, respecto a todo esto. Lo que yo hago en esta noche es llegar a la raíz, llegar a la profundidad de la verdadera resurrección de Jesucristo. Y no es la resurrección, la Pascua de resurrección, no. Por eso es la resurrección victoriosa de nuestro Rey. Pueblo, pastores, líderes, pueblo verdadero. Tenemos que escudriñar mucho en la palabra del Señor, porque no es nada más leer. Y aquí en Primera de Pedro, cómo me gusta de veras la enseñanza de nuestro hermano, el apóstol Pedro, aquí en el capítulo 3 de su primer escrito y versículo 18 al 20, y dice así, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí es cuando el Señor baja a las profundidades de la tierra. Aquí es donde podemos entender Apocalipsis 1:18, donde el Señor dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tiene las llaves de Satanás y del infierno. Y Cristo nos vino a dar libertad. Cristo vino a salvarnos. Pero sabemos ahorita cómo está la condición en todo esto. Y creo que no hay necesidad de que el Señor nos esté exhorte y amonestando y amonestando. Nosotros debemos de tener el entendimiento, la inteligencia, la guianza del Espíritu Santo para poder salir de esta situación, de este paganismo. Y Pérgamo, el nombre de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, significa matrimonio. Wow. Y Sardis, el nombre de Sardis significa sacrificio incansable. Así es el impío. Así es el que no conoce al Señor. Porque yo sí puedo asegurarles algo. Servir a Dios, tomar nuestra cruz, no es nada fácil. Y Jesucristo nunca nos mintió. Él siempre nos habló la verdad, como Él es el camino, la verdad y la vida.
Él siempre habló la verdad. Pero la resurrección no fueron ni estas fechas, ni los cultos de matutinos, porque esos cultos eran ofrecidos a la diosa Astarte, eran orgías, para que me puedan entender, eran orgías, todo era contra Dios. Y créanlo, si me pusiera a dar toda la información, sería tremendo, pero poco a poco nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Búscalo, porque los días son muy malos. Y les decía en una de las programaciones pasadas, ¿por qué Dios da el mensaje a la iglesia? Porque la iglesia tenemos el deber delante de Dios, la orden, el mandamiento de escudriñar la palabra, ahí como dice el Señor en Juan 5:39, que escudriñemos la palabra, porque en las escrituras les dice a los fariseos, porque en ellas está la vida, la palabra del Señor. Entonces, siempre Dios quiere llegar a la raíz de todo problema. Así como a Dios le gusta que nosotros lleguemos en nuestra vida a la raíz del pecado, arrancarlo completamente, arrancar de raíz nuestro pecado, tomar su cruz cada día y seguirlo y servirle. Y si les puedo decir, días peligrosos, días muy malos, días en que todo está confuso, nada está claro, hay mucha ignorancia. Y es la razón que como nosotros no somos los superhombres ni supermujeres, por eso tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Porque Dios habla y habla y habla, y el pueblo debemos de responder. Por eso Dios dice, si oyereis hoy mi voz. Pero iglesias, por favor, siervos, porque el mensaje primeramente es a los 7 ángeles, 7 pastores de las iglesias. Y he escuchado una vez personas reírse porque dicen que nosotros decimos que los ángeles de las iglesias son pastores. Fíjense la ignorancia, la falta de entendimiento en la palabra del Señor. La palabra ángel significa mensajero. Y Cristo tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Están los 7 ángeles de las 7 iglesias, 7 pastores que tienen el deber delante de Dios de llevar al pueblo a toda esta verdad, a no celebrar esas fechas. Porque sabemos que no son de Dios, ni son adecuadas, ni correctas en la palabra del Señor. Estos 2 eventos de equinoccio, fíjense, sucede en marzo y en septiembre. Qué chistoso, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Así como mucha coincidencia, entre marzo y abril, la salida de Egipto, del pueblo de Dios, septiembre y octubre, la resurrección de Jesucristo, porque Satanás está trabajando arduamente y él ha querido desde siempre ocupar el lugar de Dios. Y sabemos, como muy seguido leo ahí en Isaías 14, versículos del 11 y siguientes como al 17, ahí habla Dios de una sentencia contra el rey de Babilonia. Sabemos que es una sentencia contra Satanás, porque Satanás es el instigador, Satanás es el que le da tantas mentiras, incluyendo al pueblo de Dios. Y para que no nos creamos los muy iluminados, porque todos cometemos horrores. Esa es la verdad. Y a veces yo, por ejemplo, les puedo decir cuántos errores he cometido. Estoy llena. Pero el Espíritu de Dios, que nos guía, Él nos enseña las cosas que debemos de corregir, las cosas que debemos de dejar atrás, porque son situaciones. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser alterada. No podemos mover la palabra del Señor a nuestro propio entendimiento, manejo, conveniencia. Entonces, yo sí les digo algo.
la resurrección de Jesucristo, que fue ahora en estos días pasados, no fue en estas fechas, porque sabemos que en todo esto, Satanás, con una mentira que aceptemos de él, es fácil que después de ahí nos va siguiendo. Ojo, mucho ojo. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque hay esa enseñanza. Mira, te lo digo por Dios, por el Espíritu Santo. Yo me sorprendo grandemente el evangelio que cada persona tiene y abraza. Cristianos sin congregarse, cristianos sin tomar la cena del Señor. Porque sí les digo una cosa, ese es un mandamiento de Dios, porque Él dijo que cada vez que lo hacemos, estamos anunciando su venida, el levantamiento nuestro. Pero hay una ligereza en todo. Yo simplemente, como sierva de Dios, enviada por el Señor, simplemente les comparto. Pero la palabra de Dios no es ni para alterarla, no es para acomodarla a nuestro propio beneficio, que es lo que estamos viendo ahorita en estos días. Días muy peligrosos, días en que la manifestación diabólica, el espíritu del anticristo ya está en acción, ya lo sabemos. Ya nada más falta la aparición de ese hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, un rey que hará su voluntad, dice Daniel, etcétera. Pero es para que nosotros reflexionemos sobre a quién o qué estamos sirviendo. Vamos a orar. Yo los invito en el nombre del Señor a corregir nuestras vidas y pedir perdón a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, obra, Espíritu de Dios, porque tú eres el único que nos puedes dar el entendimiento y la guianza a la verdad y a la justicia de nuestro Dios. Te agradezco, Señor, por tu bendición y la recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero yo espero que esta palabra verdaderamente, ¿sabes qué?, penetre en nuestros corazones y podamos servir a Dios con sencillez, con humildad. Les amo en Cristo Jesús. Yo soy Yolanda Martínez y estaremos aquí la próxima programación y busquen a Dios. Amén.